Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95 519 9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos. Bueno, pues nos vamos con Mente Sana y saludamos a nuestro querido compañero Jesús Molina y hablamos del ego. El ego, aquí empezamos. Vamos a hacer un pequeño resumito de lo que vamos a tratar. Bueno, el ego, como he dicho, es una pequeña palabra que se puede definir como orgullo sobre uno mismo. Los pensamientos tales como mi cuerpo y mi mente, mi intelecto, mi vida, mi riqueza, yo debería ser feliz, etcétera, proceden del ego. El ego conciencia de sí mismo, el ego orgullo, el ego presunción y el yoísmo, ¿no? El famoso el yo, el ello y superyo de Freud, y hablaremos desde el punto de vista psicológico. Hablaremos también desde el punto de vista espiritual, por supuesto, freudiano, en lo coloquial, lo que hablamos como el ego. Después hablaremos también de los tipos de ego y de las personas que son egocéntricas y egoístas, que todas vienen de la palabra ego, del prefijo ego, ¿no? Por supuesto, un cuento sobre el ego, que te va a llamar la atención, porque se llama Morir por el ombligo. Ajá. Y para terminar, la reflexión. Pues vamos a meternos en materia. Empezamos con la materia. Es un tema muy interesante, más que nada porque el ego es un pequeño diablillo que debemos de tener controlado. Sí, cuando se nos descontrola es cuando caemos en esas tentaciones. No descontrolado, que descontrolar el ego es muy malo. Es bueno tener un poco de ego, por supuesto, porque el ego soy yo. Ego soy yo. Y tenemos que tener un poquito de ego. Es que una cosa es el ego de egoísmo, de egocentrismo, del yo. Yo creo que la medida... Y creerse a sí mismo, que no tiene nada que ver con Yo creo ego, que la medida está en la misma palabra. Ego. Pero no llegar a egocentrismo. Efectivamente. A toda la coletilla que lleva ese ego, ¿no? Exacto. Pues, como he dicho, se puede definir como orgullo sobre uno mismo. Y el ego es para la psicología la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Por eso es bueno reconocer nuestro ego también. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad del mundo exterior, los ideales del superyo y los instintos del ello. Ahí metemos ya un poco a Freud, ¿no? A Freud. También en las filosofías místicas orientales, particularmente en el budismo, se considera al yo como una ilusión. Ellos no creen, sino que es una ilusión. El yo se presenta como un velo de la mente que induce al sujeto a identificarse con su experiencia, provocándole sufrimiento. Vale. El budismo también contrasta fuertemente con otras religiones porque no afirma la existencia del alma, ni de sí mismo o yo duradero en el ser. O sea, no la asocia, el budismo no la asocia el yo con el alma. Es una parte, digamos, material de nuestro yo, de nuestra alma. Bueno, jamás perderás tu conexión siempre y cuando te pares en la humildad de tu corazón y no en la soberbia de tu ego. Se lee en las enseñanzas de un maestro espiritual. El ego es una palabra tan usada, pero que poco a poco se conoce sobre su significado, pues encierra potentes cualidades. Algunas han sido cargadas negativamente, sobre todo cuando su presencia se hace insoportable y se cae en el juego del yo. Es que ego en latín significa yo. Claro. Y bueno, para empezar vamos a introducir este cuento de morir por el ombligo, que precisamente en el libro que me ha regalado María, muchas gracias aquí a María, que ha acertado de lleno, porque además este libro que se llama La dieta espiritual, y no es de dieta de adelgazamiento, sino espiritual, es un programa revolucionario para eliminar
todo lo que sobrecarga en nuestra vida. Y bueno, en este libro habla mucho de temas que hemos trabajado aquí en el programa: preocuparse, el estrés, la envidia, juzgar y criticar. Fíjate que ha dado, vamos, de lleno, que me lo he encontrado, vamos, aquí de lleno. Y cuenta esta fábula en el libro. La fábula es de autor desconocido, no sabemos de quién es, pero dice que es una fábula moderna que cuenta que un día un científico descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original y la copia. Un día se enteró que lo estaba buscando el ángel de la muerte, y entonces hizo 12 copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de los 13 ejemplares que tenía ante sí era el científico, de modo que los dejó a todos y en paz y se fue al cielo. Ajá. Pero no por mucho tiempo, porque como era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estratagema. Regresó de nuevo y dijo: debe de ser usted un genio, señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo defecto. El científico pegó un salto y gritó: imposible, ¿dónde está el defecto? Justamente aquí, respondió el ángel, mientras tomaba de la mano al científico que entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. Todo lo que hace falta para descubrir al ego es una palabra de adulación o de crítica. Exacto. Esto es morir por el ombligo. Hoy sé que los egoístas muchos se miran en el ombligo, pues de ahí me imagino que viene el título del cuento, ¿no? Bueno, desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás, debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo sutil, poquito profundo. Según la espiritualidad, nuestro verdadero estado de existencia es la identificación con el alma, o principio de Dios en nuestro interior, y vivir nuestro día a día con esta conciencia. Sin embargo, dependiendo del nivel de nuestro ego, nos identificamos con el principio de nuestro Dios interior, es decir, el alma, en diferentes niveles. Si nuestro ego es alto, nos identificaremos menos con el alma o con el propio principio de Dios en nosotros mismos. Todo lo que te sucede se mide según tu ego. Y el ego es uno de los componentes de la personalidad, que permite conocer cuáles son las necesidades a satisfacer. En el lenguaje coloquial se le nombra como exceso de autoestima y evoluciona con la edad. Pero según la teoría de Freud, diferencia lo externo de lo interno, ayudando a conciliar el ello como el mundo exterior. Cuando una persona tiene el ego exacerbado, suele tener dificultades para conectarse íntima y satisfactoriamente con los demás. En otras palabras, le cuesta entender un ego que no sea el suyo. Mira nada más que por sí mismo, sin el ego de los demás, ¿no? Esto sucede porque el yo o ego busca satisfacer sus propias necesidades y motivaciones y pierde de vista las del mundo exterior, lo que casi siempre puede afectar a relaciones significativas como las de parejas laborales y también las amistades familiares. ¿Cuántos casos tenemos de personas muy ególatras que se olvidan de sus parejas, de su familia, de sus compañeros? Son ellos, yo y yo. Y nos preguntamos cómo se forma. El problema está cuando esta formación se produce de tal manera que el mismo sujeto se vuelve objeto del deseo, y es lo que ocurre en las personalidades narcisistas. Todos conocerán la historia del narciso, ¿no? Que son productos de un desarrollo personal, que en vez de desear a un otro, se desea a sí mismo, y su yo se configura de acuerdo con la libido que circula en su propia imaginación y lo que él o ella piensa de los demás, pudiendo adquirir rasgos paranoides. En general, los narcisistas son sujetos que pierden la proporción de su yo, y este pasa a ser centro de la actividad psíquica de la persona. Aunque vivir sin ego también sería perjudicial, pues es el sentido de la identidad nuestra, organiza las ideas y experiencias y percepciones del mundo. Nuestras frustraciones
Bueno, esto lo he sacado de una revista de filosofía que se llama Itinerare, ¿no? Que significa iniciación. Explican que el ego está compuesto por múltiples yoes o defectos psicológicos, que son como auténticas personas en nuestro interior. Piensan, sienten y actúan. Nuestras frustraciones nacen justamente cuando a uno o más de esos defectos psicológicos no se le cumplen con dichos objetivos personales. Entrando ya en el ego freudiano, pues después vamos a hablar también de los tipos de ego, ¿no? Para el psicoanálisis freudiano, el ego está compuesto por los deseos y los impulsos. El superego, en cambio, está formado por la moral y las reglas que un sujeto respeta en la sociedad. El yo-ego es el equilibrio que permite que el hombre pueda satisfacer sus necesidades dentro de los parámetros sociales. Y sí es verdad que el ego evoluciona con la edad también, dependiendo de las edades va evolucionando ese tipo de ego. Freud cree que el ego trasciende en el sentido de uno mismo para convertirse en un sistema de funciones psíquicas de defensa, funcionamiento intelectual y síntesis de la formación, de la información y de la memoria, entre otras. No sé qué decir. Vale, seguimos y ahora verás tú como si vas a entrar en el lenguaje coloquial. Me refiero a que lo voy pillando todo. Sí. Escuchándote es un poco introducción de la psicología del ego, ¿no? Pero voy escuchándolo todo y todavía no saco una conclusión concreta. Vale, pues la sacarás. Seguro. En el lenguaje coloquial se suele hacer referencia al ego como exceso de autoestima. No estoy de acuerdo. Yo creo que eso es así. Eso me gusta. El lenguaje coloquial. Cuando hablamos de ególatra. Eso sí. Esa palabra, por ejemplo, procede del griego y que viene a definir a aquella persona que practica la egolatría, es decir, que tiene un amor exagerado por sí mismo. Cuando hablamos de egolatría, el exceso de ego es la exageración de ese ego, porque el ego es bueno. Esto es como cuando decimos, esto lo voy a hacer yo por mis santos pipí, ¿vale? Eso es ego. Vale. Es que el ego te ayuda a mejorar en tu vida. Yo soy capaz de hacer esto. Eso es ego. Bien. ¿Vale? Bueno, así es como me gustan las cosas y yo quiero que continúen así, voy a hacer todo lo posible para que continúen así. Eso es ego. Pero eso no es ser ególatra. No, pero cuando te pasas de ese ego, el ego tiene un término medio. Me refiero que ahí es donde va el que está un poco desprestigiada la palabra por el haberla hecho de manera coloquial como que cualquier cosa ya es ego. Eso es que tú tienes mucho ego. Es que a veces confundimos el ego con quererse a sí mismo y amarse a sí mismo y mejorar. No, eso no es confundir, eso es ego. Eso es el ego bueno. Ese es el ego bueno. Y cuando entramos ya en el ego superior, digamos, cuando nos pasamos de ese ego, todo tiene su punto medio. Cuando nos pasamos de ese ego ya entramos en la egolatría, entramos en el egoísmo. Creo que lo que pasa con el ego es que tiene que estar a nivel, está en una cuerda muy floja. Sí. ¿Sabes? Y en el momento que vas para un lado o vas para el otro, eso, carencia de ego, que hay muchas personas que no tienen lo que llamamos coloquialmente amor propio, que es no es que el amor propio es ego también. Carecen de ego y si te vas para el otro lado, pecas de ególatra o de egoísta. Exacto. Egoísta, por ejemplo, es un adjetivo que se emplea para hacer referencia a todo individuo que no solo tiene un amor excesivo por su propia persona, sino que además esto le hace estar en todo momento pendiente de su propio interés sin tener en cuenta el de las demás personas que le rodean. Tú puedes mejorarte a ti mismo, pero teniendo en cuenta también a las demás personas que te rodean. Por eso ahí digo, no vivir solamente para ti. Por eso digo que esa línea es una cuerda floja. Eso es egoísmo. Sí, claro. Y bueno, es interesante qué tipo de ego tengo, por ejemplo, ¿no? En el plano espiritual, el excesivo ego o la conciencia individual perjudica el crecimiento personal, pues ni se entera ni existe una conciencia universal, algo así como un tapón que impide la ascensión universal con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro super subconsciente, digamos, ¿no? Iván Durac-Blaslik, con su libro El ego, agrega que la mente de una persona con poca autoconciencia es un hotel de 5 estrellas para el ego. Claro.
es como alimentar ese ego. Cuando alimentamos, es como el lobo bueno y el lobo malo. ¿Cuál es el lobo bueno y el lobo malo? El que tú alimentas es el que gana, ¿no? Si tú alimentas el ego malo, pues conseguirás tener un ego malo. Y ahora verás como los tipos de ego, hay varios tipos de ego. Aquí hay un resumen de los más significativos. Por ejemplo, el ego sábelo-todo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo. Siempre contesta aunque no sepa. Cree tener la respuesta para todo y no se puede quedar callado. Está también el ego insaciable. Es el ego centro de mesa. No le gusta pasar desapercibido. Hace cualquier cosa para llamar la atención. Está el ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. El ego envidioso. Es el ego que busca aplauso y reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente le dice a los demás: te lo advertí, yo sabía, yo te lo dije, pero tú nunca me escuchas. Ese es el ego prestigioso. El ego jinete, que se monta de lo que dicen otros. Se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. Ese es el ego jinete, el que se monta en todo esto. El ego sordo nunca escucha, le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge escuchar. El ego manipulador es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando, para que las cosas resulten siempre a su favor. Ego manipulador. El ego orgulloso, que es aquel ego competitivo, discutidor y que no le gusta perder. El ego premental, que es el silencioso, es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo. Es criticón, hipócrita y enjuiciador. Hay muchos tipos de ego. Hay muchos tipos de ego. Estos son los egos excesivos. Y bueno, hablando del egocentrismo, egocéntrico cuando parece que solo ve el mundo desde su punto de vista, sin pararse a pensar en las circunstancias que les rodean ni en los demás. Es el que se mira al ombligo continuamente y no miras más nada alrededor. El egocéntrico se conoce como un sesgo cognitivo. Se refiere a la restricción en nuestra percepción causada por el simple hecho de que solo podemos ver el mundo desde nuestra perspectiva. La teoría del psicólogo suizo Jean Piaget sobre el desarrollo del niño, Piaget observó que los niños pequeños menores de 8 años parecen cognitivamente incapaces de tomar la perspectiva de otra persona. El egocentrismo es particularmente fuerte en la adolescencia. Existe la llamada audiencia imaginaria, que el psicólogo infantil David Ekin acuñó para referirse a la tendencia de los adolescentes a imaginar cómo los amigos reaccionarían a cada una de sus acciones e incluso pensamientos. Jan Lander dijo una vez: a los 20 años nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros. A los 40 no nos importa lo que piensan de nosotros, ni a los 50 tampoco. A los 60 descubrimos que no han estado pensando en nosotros. Yo creo que esto se escribió hace muchos años y que con 60 se sigue pensando que no me importa lo que digan los demás. Claro. Y a los 70 y a los 80, yo creo que cuando ya llegan a las personas a los asilos es cuando descubren que no han estado pensando en nosotros. No, pero mira, hoy en día ha cambiado mucho la llamada tercera edad, ¿no? Y los prejuicios que se tenían se están perdiendo. Y hoy en día las personas mayores están disfrutando de la vida. Es que cada vez son más. ¿A qué edad se puede llamar personas mayores? Bueno, eso porque es muy relativo. Porque eso es muy elástico. Hay personas muy jóvenes de edad con una mente muy mayor. Muy mayor. Y personas y al revés. Con mucha edad en el carnet de identidad y con muy poca edad en el alma. O sea que tiene un alma muy joven. Te voy a decir una cosa, hizo mucho bien Mariví Bilbao,
protagonistas de series como La que se avecina o Aquí no hay quien viva, que era una persona mayor que vestía como una persona joven y que disfrutaba a cada momento de la vida. Pues claro que sí. Y eso abre un camino que a mí me parece que es el que hay que seguir. Por supuesto, siempre digo que la edad la debemos de tener en la mente. Tú te puedes sentir joven siempre. Cuanto más edad tengas, menos te tiene que importar los demás en Exacto. cuestión de sus opiniones y ser tú quien eres y cómo eres. Yo creo que sí, que no nos debe de importar, debemos ser nosotros mismos. Bueno, las características de la persona egocéntrica. A ver. Mira, sentimiento de omnipotencia. Por ejemplo, en realidad es alguien tremendamente inseguro y se trata de un mecanismo de defensa. Claro. Autoestima exacerbada. Considera que sus problemas son únicos, motivos por el cual deben ser atendidos por personas igual de especiales que ellos mismos. No pueden pedir consejos cualquiera, tienen que ser tan importantes como ellos mismos. La falsa autoconfianza. En realidad las personas egocéntricas suelen ser muy inseguras, para que tú veas. Cuando se pasa de un lado se queda muy corto, claro, también es que es como de seguridad. Es como un escudo. Es como un escudo protector. Como un escudo. Tienen enorme ambición y expectativas no realistas. Están preocupados en la búsqueda constante del éxito. Siempre el éxito. El éxito en todo, en lo material, en el dinero, en el amor. Son, bueno... Sí. Inconformistas. Inconformistas, tú lo has dicho. Vale. Que es bueno también querer mejorar siempre. Eso no es inconformismo. Esto es nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento personal. Una cosa es lo lógico y otra cosa es... Lo excesivo. Lo excesivo. Pues el egocéntrico solo acepta la realidad que refuerza su sueño de grandiosidad. La demás no le vale. Y tiene muy poca empatía. Esta característica contrasta con la necesidad del egocéntrico de ser admirado, halagado y respetado. Después hay una hipersensibilidad a la elevación de los demás. Él piensa que los demás no tienen suficiente autoridad para juzgarle, por lo que se aferra a pensar que las críticas se deben a los que le tienen envidia. O sea, si te critican, a los ególatras ya sabemos que es que le tienen envidia. Y se compara con los demás y siente envidia. A la vez, paradójicamente y emplazando con el punto anterior, el egocéntrico posee muchos sentimientos de envidia, dado que no es capaz de aceptar el éxito ajeno. Le causa mucha envidia. Relaciones interpersonales disfuncionales, por ejemplo. La necesidad de exhibicionismo. El egocéntrico desea que a toda costa ser admirado y halagado. Ahí podemos decir que yo creo que eso es una cosa que nos pasa a todos. A todo el mundo nos gusta que nos halaguen los oídos y que nos admiren. Y eso nos entra tampoco. Ahora ya cuando nos pasamos de ese término medio, la virtud está en el término medio. Eso se puede llevar a muchas zonas, a gente que ha sido ninguneada y de pequeña y cuando crece tienen la necesidad de que sean alabados. Eso no es ego, sino necesidad de ser reconocido. A todos nos gusta que nos digan lo bien que hacemos las cosas. Eso sí. no es ego. O egocentrismo, mejor dicho. Nos gusta a todos que nos digan qué bien está o qué bien. Claro. Todo es bueno, eso es bueno siempre. Lo que sí es verdad que estas disfunciones ya. No, yo creo que ahí donde corres que también que te lo digan, pero que tú también lo digas. Por supuesto, es que el ególatra no le dice a nadie nada bueno. Ahí está el punto quizás de diferencia, ¿no? Ahí está el punto. Entonces, la diferencia está ahí en que tú le puedes decir a los demás qué bien hace esto, y es una manera también de amistad, de reconocer el mérito de los demás. A la mayoría de la gente no le gusta reconocer el mérito de los demás, ¿eh? No. Le gusta que le reconozcan el suyo, pero después no admiran a nadie, se admiran ellos a sí mismos. Bueno, ese es el ególatra, el narcisista. De ese tipo de personas está el mundo lleno. Oh, muchísimo, muchísimo. Además quieren tener derechos sobre todas las personas. La persona egocéntrica se cree con derecho a un trato preferente, a gozar de mayores privilegios con respecto a los demás, se muestra orgullosa, vanidosa y exige que se le otorguen ciertos privilegios, si no se lo dan voluntariamente, ¿no? Entra también, has hablado antes del maquiavelismo y la manipulación.
creo que ha sido antes del programa. Estábamos hablando de una canción de Ismael Serrano, ¿no? Sí. El maquiavelismo es la tendencia a utilizar a las demás personas en beneficio propio. Los egocéntricos se interesan principalmente por los demás en la medida que pueden emplearlo para obtener algo a cambio. O sea, yo me intereso por ti, pero es porque voy buscando algo que me va a beneficiar a mí. Tu compañía, porque me encuentro sola o solo y quiero la compañía de esa persona y la manipulamos a esa persona, ¿no? La expresión verbal distorsionada al hablar muestran ese llamado egocentrismo del lenguaje, que es el objetivo principal radica en tratar de impresionar e incrementar su propia autoestima. La función comunicativa del lenguaje pasa a un segundo plano y, por supuesto, el estilo se caracteriza por una focalización constante en uno mismo. El pronombre yo aparece un montón de veces. No nos hemos metido un poco porque muchas veces esto, estábamos hablando antes de todas estas necesidades de crecer y muchas veces nos vienen impartidas, tú has comentado antes de la infancia. Sí. Te puedo poner el ejemplo de Freud. Freud, su padre le decía que no iba a llegar nunca a nada. Y fíjate, y Freud, que habla del yo, del ello y super yo, era muy egocéntrico también. No admitía una crítica como pasó con Jung, ¿no? Y eso le pasa a la mayoría de las grandes mentes y grandes pensadores de todos los tiempos, ¿no? Sí. Que no han admitido a otras personas opinar o sus opiniones no las han admitido y al final han conseguido porque tenían el objetivo claro. Y es que a veces en la vida a lo mejor tienes que pasar por ahí, ¿eh? No sé yo sí. Seguramente, pero cuando ya llega la ciencia avanza, el egocentrismo que ha tenido también las religiones, de nada más que para sí misma, sin pensar en la evolución. La ciencia cuando se hacía, por ejemplo, un tipo de operación de una manera determinada en un quirófano, llega un señor que adelanta un sistema nuevo que cose con láser. Así se han cargado un montón de técnicas. Efectivamente. Y nosotros teníamos aquí un doctor que a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, si no me equivoco, que con un palo de acero quirúrgico con una forma concreta y tal, que lo metía por la nariz y tocaba la glándula pineal, resolvía muchísimos problemas de salud. Es muy curioso porque... Es un tema muy interesante. Es muy curioso porque grandes doctores de la historia de nuestro país, con nombres reconocidísimos, lo ningunearon y se lo quitaron de en medio, ¿eh? Estamos hablando de Gregorio Marañón, por ejemplo. Entre ellos. El doctor Hammer, por ejemplo. Y tantos y tantos y tantos. Es que en realidad... No, que a lo mejor son terapias revolucionarias, pero que llaman mucho la atención y que sobre todo se cargan un estatus en concreto que tienen esos ególatras y egocentristas que dominan la ciencia. Y aunque han sido muy buenos, pero no quieren avanzar más nada. Ya lo suyo es lo suyo y ya está, no quieren más. Pues fíjate tú que normalmente... Hombre, digo yo que cuando tú te pegas toda una vida preparándote, creando, investigando y haciendo ciencia y llegas a un resultado que para ti es irrefutable y llega otro y tu resultado te lo tira por tierra, tiene que sentar un poquito mal. Sí, pero tiene que sentar un poquito mal. Y hay que saber reconocer. Y ahí está la guerra del ego. Ahí está en el que reconozcas que te has superado o no lo reconozcas y decides tirarlo por tierra porque tú tienes más nombre. Ahí es donde está el problema. Y la mayoría pecamos de lo segundo. La mayoría. Que es lo que hay que controlar. Si se controlara eso, el mundo sería de otra manera totalmente diferente, Jesús. Pues sí. Pero pues todo, política, religión, ciencia, música, en cualquier cosa. En cualquier cosa. Fíjate que normalmente el egocentrista, una de las manifestaciones de las disfunciones que tiene es la soledad y el pesimismo. La persona egocéntrica se caracteriza por poseer fuertes sentimientos de vacío personal y de tristeza, aunque evidentemente nunca lo muestre. La soledad es el mayor coste de la personalidad egocéntrica, puesto que poco a poco va siendo rechazado por las personas próximas. Es que el egocentrista amigos, al familiares. Final, al final es una persona tremendamente atormentada.
atormentada y retroalimentándose de que los demás lo dejan de lado porque sienten envidia, nunca van a reconocerlo. Son personas muy atormentadas. La verdad es que sí. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Mira, voy a hablar de la persona, me voy a saltar aquí algún tema. Vamos a hablar de un egoísmo, porque la persona egoísta, desde el punto de vista general, se considera una persona que quiere todo a su favor. El concepto me estoy saltando porque el egoísta ya sabemos que es para sí mismo, ¿no? Pero también un egoísmo positivo. Y el egoísmo positivo es una visión que ha tomado auge en estos últimos años. Es la que se conoce como egoísmo positivo, que alude a la necesidad y posibilidad de vivir con aprecio hacia los demás, pero sin permitirles que nos controlen. Es que ahí es donde está el punto. Quizá ese sea el sentido posible y atribuible a la frase juntos pero no revueltos, ¿sabes? Claro, que volvemos al mismo sitio. Si carecemos de ego, vendrá otra persona con mucho ego y nos manipulará. Y si es al revés, si tenemos demasiado ego, cogeremos a personas para nuestro propio beneficio. Entonces ese es el punto. Tú hasta tu sitio y yo a partir de tu sitio hacia el mío. En fin, Jesús Molina. ¿Cómo estamos? ¿Me da tiempo? No, vamos, espera. Bueno, pues si es cortito lo que vas a decir del bueno, libro iba a hacer comentarios sobre el libro del Caballero de la Armadura de la Ciudad. Déjalo, esa frase que iba a leer lo tenemos para otro momento. Como la semana que viene vamos a tratar también un tema que está relacionado. Lo que sí dice un dicho popular, que si vas a Roma, hazte romano sin dejar de ser tú mismo. Lo que importa es que cuando una persona dibuja los límites de su alma, establece al mismo tiempo las batallas de su alma. Y si nos fijamos en que las personas son más felices, si nos fijamos en qué personas son más felices, sin duda llegaremos a la conclusión de que son aquellas que tienen la capacidad de darse a más personas. Difícilmente encontraremos la expresión de la felicidad en un viejo avaro, en un solitario, en un extremista que amenaza por todas partes a su alrededor. Por una razón muy simple, la borrachera del ego siempre es tóxica. Cuanto más nos entregamos a otras personas a nuestro alrededor, más nos olvidamos de nuestros propios problemas, con la consiguiente reducción del ego y del sufrimiento. Llenarse de los demás para vaciarse de uno mismo, esa es una de las claves para la sanación emocional. Ser importante es del ego, ser feliz es del alma. Y para terminar, esta frase de autor desconocido: procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Exactamente, me gusta mucho esa frase, ¿eh? Hasta la próxima semana. La semana que viene, Jesús. Un abrazo, Isra. Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo, en Sevilla. Teléfono 95 519 9694. Serenity Home, un oasis de esperanza donde encontrarnos bien con nosotros mismos.